Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Buenos días, perdón. Vamos a dar una pequeña sesión, ¿sí? Respecto de la unidad 3 de la materia de Estadística Inferencial 2, ¿sí? Vamos a analizar nuestro temario, ¿verdad? Nuestro contenido temático, que es titulado Análisis de series de tiempo, ¿sí? Bien, los análisis de series de tiempo vienen definidos, ¿verdad? En estadística como aquellos componentes que nos sirven para pronosticar, ¿verdad? Para hacer ciertos pronósticos, ¿sí? En tiempos futuros. Eh, Nos van a servir para tomar decisiones respecto de la venta de algunos productos en las empresas que nosotros tengamos injerencia. Entonces, para ello, nosotros vamos a referirnos al libro de estadística para administración y economía, ¿sí? En la página, ¿verdad? En la página 770, libro ya lo hemos venido analizando, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con un ejemplo, ¿verdad? De lleno para que nosotros podamos entender. Bien, entonces, las series de tiempo, ¿sí? Son herramientas, se considera una herramienta estadística para que nosotros podamos realizar unos pronósticos, ¿sí? Es decir, mm, predecir lo que va a suceder en el futuro respecto a algunas posibles ventas, ¿sí? En las empresas de comercio, ¿sí? En las que regularmente se otorgan servicios, ¿sí? Entonces, para ello, para estas series de tiempo, nosotros vamos a utilizar en primera instancia el método de los promedios móviles, que está contenido dentro del mismo método que se llama suavizamiento, ¿sí? Bueno, para los promedios móviles, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que aparece aquí en pantalla, ¿sí? Lo vamos a hacer un poco más, vamos a acercar un poco, a dar el zoom para que podamos visualizar. Ok, ahí está. Ahí está la fórmula, ¿verdad? Para calcular el promedio móvil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a copiar esta formulita, ¿verdad? Y nos las vamos a llevar a Excel. Y aquí la tenemos pegada, pero lo vamos a volver a realizar para que veamos de manera esquematizada cómo vamos realizando este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que eh, el método, o más bien lo que se denomina como series de tiempo, estamos hablando de que a partir de datos que ya existen, ¿sí? Dentro de un cierto periodo de tiempo, imaginemos un año, ¿sí? Un año que tiene 12 meses, ¿verdad? Lógicamente, y que durante esos 12 meses están subdivididos, ¿verdad? En trimestres. Entonces podríamos analizar por trimestre, ¿sí? Cuáles serían las ventas para el próximo año, ¿sí? Respecto de un producto en el mercado, ¿sí? Eh, en el ejemplo, ¿sí? Del libro nos dice que para ilustrar el método de promedios móviles, considere los datos de 12 semanas que se presentan en la tabla 18.1. En esta tabla se presenta el número de galones de gasolina vendidos en las últimas 12 semanas. Se dan cuenta, en este ejercicio nosotros ya tenemos datos existentes, ¿sí? La venta en miles de galones de gasolina por semana, que serían 12 semanas. Estamos analizando 12 semanas. Después dice, eh, mm, en la figura 18.5 se observa que aunque existe una variabilidad aleatoria, la serie de tiempo parece ser estable a lo largo del tiempo, por lo que se pueden emplear los métodos de suavizamiento de esta sección, ¿sí? Entonces debemos de tener en claro que para utilizar el método de suavizamiento, lo primero que debemos hacer es visualizar si las ventas tienen un comportamiento ligeramente estable. Si no tienen un comportamiento estable, podríamos recurrir a otro método de suavizamiento, ¿sí? Em,
Dice, para emplear este método en el pronóstico de las ventas de gasolina, primero hay que decidir cuántos valores se usarán para calcular los promedios móviles. Aquí, por ejemplo, se calcularán promedios móviles de 3 semanas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es copiar esta tablita. Vamos a copiar esta tablita de los datos que nos proporciona el ejemplo, ¿sí? Y nos las llevamos aquí a nuestro Excel. Una vez que ya lo tenemos aquí en nuestro Excel, vamos a darle zoom para que ustedes visualicen, ¿verdad? Eh, ya tenemos el título, ¿verdad? De nuestro ejercicio que se llama series de tiempo de las ventas de gasolina, semana 1, semana 2, y nos dice que vamos a analizar 12 semanas, ¿verdad? Después, ventas en miles de galones, ¿sí? Ventas en miles de galones, ¿vale? Entonces, por ahorita, eh, las últimas columnas las voy a volver en blanco, ¿sí? Para que, porque aún no lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos dice la fórmula, ¿verdad? Una vez que nosotros hayamos vaciado estos datos, ¿sí? Estos datos de nuestra tabla a Excel, ¿sí? Yo ya lo hice anteriormente para ahorrar tiempo, ¿sí? Verificamos que concuerden 17, 21, 19, 23, 18, 16, 20, 18, 20, 22, 20, 15 y 22. Ok. Una vez que nosotros hayamos pasado nuestros datos, ahora vamos a utilizar nuestra fórmula del promedio móvil, ¿sí? La fórmula del promedio móvil nos dice que es la sumatoria de los n datos más recientes dividido entre n, ¿vale? Nos decía el ejercicio del libro que nosotros vamos a tomar tres, tres factores o tres números, ¿verdad? Tres muestras, ¿verdad? Para calcular el promedio móvil. Ahora, el promedio móvil, sí, jóvenes, está definido por un cierto rango de números o de datos que nosotros tenemos. A ese rango de datos le calculamos el promedio. ¿Por qué se llama promedio móvil? Porque una vez que nosotros calculamos el primer promedio móvil, el segundo promedio móvil ya deja o ya no contempla el primer dato que nosotros utilizamos. Vamos a verlo ya en la fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar para este ejemplo tres datos primarios. El dato de la semana 1, el de la semana 2 y el de la semana 3. Y lo calculamos en la cuarta semana, ¿sí? Para ello, utilizamos la fórmula de promedio, la fórmula normal, promedio, ¿sí? ¿Sí? Y seleccionamos el rango de celda que nosotros vamos a calcular. Solamente seleccionamos tres. Recuerden que estamos ocupando solamente tres datos, ¿sí? Para este caso. Ok. Ahí ya nos calculó el promedio móvil, ¿sí? De los tres primeros datos calculado en la cuarta semana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que de acuerdo al método de promedios móviles, para la cuarta semana, ¿verdad? De ventas en galones de gasolina, ¿sí? Podríamos tener una venta de 19 galones en lugar de 13, ¿verdad? Ahora, vamos a calcular para el siguiente, ¿sí? Para la siguiente semana. Ahora, el promedio móvil, vamos a ver qué hace la fórmula del promedio, ¿sí? Calcula los siguientes datos que le suceden después de los primeros tres datos que nosotros utilizamos, ¿sí? Bueno, asimismo, para el siguiente, permítame por favor tantito. Discúlpenme, discúlpenme. Ok, bueno, para el siguiente dato, solamente vamos a arrastrar nosotros, vamos a autorrellenar, ¿verdad? Esta fórmula, ¿sí? Para que nos calcule los promedios móviles de todos los demás, todas las demás celdas, ¿de acuerdo? Ok, bueno, una vez que nosotros ya obtuvimos el promedio móvil, lo que nosotros vamos a calcular, ¿verdad? Nos dice que es el error del pronóstico y el error del pronóstico al cuadrado.
¿sí? Entonces, este error del pronóstico vamos a ver cómo está dado. El error del pronóstico, ¿verdad? Ya lo vamos a volver acá eh, en relleno normal, ¿sí? Error del pronóstico, nos dice que el error del pronóstico va a ser la diferencia de las ventas reales menos el promedio móvil, ¿de acuerdo? Entonces, podemos aquí poner la fórmula. Promedio, error, perdón, aquí me falta una R. Error del promedio va a ser igual a ventas menos el pronóstico el pronóstico le vamos a poner. Pronóstico. Ok, ahí está. Le vamos a poner un apóstrofe para que se escriba de manera correcta. Ok. Vamos a hacer más pequeña la letra. Vamos a ponerle una letra 6. Ok, ahí está. Entonces, pronóstico con el promedio. Okay. Aquí vamos a tratar de hacer más pequeña la letra para que podamos visualizar los títulos, ¿verdad? Ok, si no vamos a agrandar más nuestra celda. Ahí está. Ahí está. Ok. Vamos a ponerle el mismo. Vamos a poner el mismo color porque esos son nuestros encabezados. Ok. Entonces vamos a introducir la fórmula, ¿sí? Para calcular el error del pronóstico. ¿Sí? De esta manera le damos auto rellenar y listo. Ok. Después nos pide calcular el error del pronóstico al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí esta fórmula ya es muy sencilla porque el error del pronóstico ya lo tenemos. Solamente lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Lo elevamos al cuadrado y listo. Ok. Ahí tenemos todos estos datos que nos pide el ejemplo, ¿verdad? Que nosotros estamos analizando. Ahí está el ejemplo que nosotros estamos analizando. Ahora bien, para que nosotros podamos tener una proyección, ¿verdad? Del comportamiento de nuestras ventas, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es comparar, ¿sí? Una vez que nosotros ya hayamos obtenido estos datos, vamos a comparar el comportamiento de las ventas reales contra el pronóstico de acuerdo al promedio móvil, que es el método que nosotros estamos utilizando. Entonces, lo primero que vamos a graficar, ¿verdad? Va a ser las semanas contra las ventas reales. ¿Sí? Vamos a insertar una gráfica. Ok. Y ahí está nuestra gráfica, ¿verdad? En la semana 1, en la semana 2, la semana 3, 4, 5, ¿sí? Y aquí le vamos a poner título de gráfico, ¿sí? ¿Cómo le vamos a poner? A ver, vamos a ver. Serie de tiempo de las ventas de gasolina. Serie de tiempo de las ventas de gasolina. Ok. Y vamos a agregar títulos a los ejes. Títulos a los ejes. Ok, vamos a agregar títulos. Y de la columna de las Y, ¿verdad? Van a ser ventas. Ventas en miles de galones. Y la columna o el eje de las X, ¿sí? El eje de las X va a ser igual a semanas, ¿verdad? Semanas. Ok. Y ahí tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? Que nos muestra cómo es el comportamiento real de las ventas actuales. ¿Sí? Lo vamos a comparar con la del libro, ¿verdad? Y ahí está más o menos. ¿Sí? Vamos a llevarnos esta gráfica, ¿sí?
para que la comparemos. Ok. Bien, ahí está. Más o menos pues parecida. Vamos a hacer que estos números sean de uno en uno, ¿verdad? De unidades, porque aquí tenemos de par en par. Para ello vamos a configurar, ¿verdad? El formato esta, eh, de esta columna. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, aquí le damos principales, le vamos a poner 1 porque nos da los valores pares. Ok, ahí está muchachos. Bueno, entonces solamente que se ve un poquito más alta, ¿verdad? La gráfica la vamos a hacer un poquito más alta para que se parezca, ¿verdad? Que tenga parecido. Ok, vamos aquí a... sí. Vamos a hacer más pequeñas estas letras. ¿Sí? Vamos a poner que sean 8. Ahí está. Y ahí está más o menos nuestra gráfica. ¿Sí? Ok. Ahora muchachos, si nosotros nos damos cuenta, esta gráfica que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Nos permite visualizar, ¿verdad? Las ventas por semana en miles de galones, ¿sí? Vemos que tiene un comportamiento ligeramente estable, ¿verdad? Ahora, como nosotros ya calculamos por medio de los promedios móviles, ¿sí? El pronóstico de ventas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular, ¿sí? O más bien mostrar otra gráfica, pero ahora ya con la siguiente, con el pronóstico, ¿verdad? Con el pronóstico que nosotros pudimos calcular, ¿sí? Y para ello, pues vamos a seleccionar ambas eh, columnas, ¿verdad? Porque vamos a decirle que nos grafique este, todas, ¿verdad? Todas esas celdas que nosotros eh, le pedimos graficar, ¿verdad? Ok, vamos a ver cuál es la que nos muestra. Vamos a ver cuál es la que nos permite visualizar mejor, ¿verdad? Ok, esta. Le vamos a dar a aceptar, ¿sí? Y de esta forma, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿sí? Ya la visualización de cómo nosotros vamos, de cuál sería el pronóstico, ¿sí? Por medio de la, el, el método de suavización utilizando los promedios móviles. Esta gráfica nos indica, ¿verdad? Que para la semana cuarta nosotros vamos a tener una venta de 19,000 galones, ¿verdad? Para la para la semana quinta vamos a tener una venta de 21,000 galones para la semana sexta y así hasta la semana doceava que vamos a tener una venta posible de 19,000 galones de gasolina. Ok, bueno, y de esta forma nosotros obtuvimos, ¿verdad? Estas gráficas de series de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué se le llaman series de tiempo? Porque estamos analizando, ¿sí? En determinado periodo de tiempo, en este caso semanas, ¿verdad? ¿Cuáles serían las ventas futuras que se pueden realizar para esta gasolinera? ¿Sí? Bueno, vamos a comparar con nuestro libro, ¿sí, verdad? ¿Mm? Y esta es dice serie de tiempo de las ventas de gasolina y pronósticos con promedios móviles de 3 semanas. Bueno, vamos a copiar esta grafiquita para que nos permita visualizar eh, cómo, cómo está nuestra gráfica y nos permita compararla, ¿verdad? Bueno. Ahí está, más o menos es similar, ¿sí? Vamos, ¿verdad? A hacerla un poco más pequeña, ¿sí? Para que se vea
casi igual, ¿verdad? Ok. Ok, ahí ya obtuvimos, ¿sí? Ahora, es importante aquí señalar, ¿verdad? Que la línea azul, ¿sí? ¿Verdad? La línea azul representa, ¿sí? Las ventas reales y que la línea en color naranja nos representa, ¿verdad? El pronóstico con promedios móviles de 3 semanas, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a agregar todavía títulos, ¿sí? Le vamos a agregar títulos, títulos al eje. Recuerden que este es ventas, miles de galones y que estas son las semanas, ¿verdad? Semanas, ¿sí? Ok. Y de esta manera nosotros ya pudimos eh, pronosticar cuáles serían las ventas futuras en miles de galones para esta gasolinera para la semana de la semana cuarta a la 12ª. Vamos a ponerle aquí nuestro título. Ok, ahí está nuestro título, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos qué tan preciso, verdad, es nuestro pronóstico? Eh, el libro nos ofrece, ¿verdad? Alguna fórmula para calcular esa exactitud del pronóstico, ¿sí? Entonces, la exactitud del pronóstico viene dado por esta formulita que aquí nos está mencionando, el promedio de la suma de los errores al cuadrado, ¿ok? Entonces, nada más vamos a copiar este enunciado, ¿verdad? Para que nosotros ya lo podamos calcular de manera automática. Si nosotros ya tenemos el error del pronóstico al cuadrado para calcular la exactitud del pronóstico nos pide el promedio de la suma de los errores al cuadrado, entonces ya simplemente vamos a calcular el promedio. Entonces esto va a ser igual a promedio, ¿sí? De estos valores. Lo vamos a poner en color azul. Ok, ahí está. Bueno, entonces, si se dan cuenta, el promedio de la suma de los errores al cuadrado, esto va a ser, de acuerdo a nuestro libro, esto va a ser igual a la exactitud del pronóstico, que viene teniendo un resultado de 10.22. ¿Sí? Nos dice aquí el libro, el promedio de la suma de los errores al cuadrado se le conoce como cuadrado medio debido al error. Cuadrado medio debido al error suele usarse como medida de la exactitud, ¿sí? Del método de pronóstico y es la medida que se usará en este capítulo. Ok, entonces como dato importante para realizar estas series de tiempo o estos pronósticos, debemos primero que nada identificar eh, cuál es el rango, ¿sí? De los promedios móviles que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Ok, bueno, con esta queda explicado este primer ejercicio. Esperamos que no tener ninguna duda y recuerden que pues yo estoy a la completa disposición. Eh, Se me hace sumamente sencillo, ¿verdad? Este procedimiento utilizando Excel. Esperemos que no tengamos ninguna complicación y si lo llega a ver, yo estoy